Queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Como siempre, muy grato poder estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast de Contracultura. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Les pido que si están buscando un programa de 5 o 10 minutos, este no es el lugar para que puedan entender algo tan complejo como lo que está pasando. La superficialidad y tener conocimientos en la superficie no sirve absolutamente de nada para poder entender lo que realmente pasa abajo, y esto que hoy día está pasando abajo está poniendo en riesgo a nuestras vidas. Por eso es tan importante esta información que les traigo el día de hoy, basado en el fantástico libro Cómo el espectro del comunismo está dominando, gobernando nuestro mundo. Y esto es un libro hecho por el equipo editorial de los 9 comentarios sobre el Partido Comunista de China. Bueno, ¿qué pueden esperar del programa el día de hoy? Algunas cosas muy importantes. Vamos a ver las estrategias, todas estas estrategias para destruir la humanidad, para que vayan reconociendo este plan, este espectro, cómo está funcionando. Vamos a hablar también y entender que para los que son nuevos aquí, el espectro del comunismo no desapareció con la desintegración del Partido Comunista en Europa, como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Y vamos a ver todo este laberinto de movimientos de masas, el rol que tienen las élites gobernantes. Bueno, y todo eso, esto y mucho más van a poder encontrar aquí el día de hoy en este programa, aquí en Contracultura. Sin más demora, luego de este pequeño corte, vamos a comenzar inmediatamente el día de hoy con esta importante información. Es importante que puedan entender cómo nos vamos a sumergir y a tratar esta información tan importante el día de hoy para poder comprender justamente esto. Algunas de las cosas que vamos a ver en este programa son tan importantes como, por ejemplo, la corrupción del pensamiento humano, la subversión de la cultura tradicional, el comunismo en Oriente y Occidente, el colapso de la sociedad, la estrategia de divide y vencerás, el engaño y la defensa. El espectro del comunismo ha estado trabajando durante siglos para corromper y destruir a la humanidad. Comenzó paralizando espiritualmente al hombre, divorciándolo de sus orígenes divinos. Desde aquí, el espectro ha llevado a los pueblos del mundo a desechar sus tradiciones culturales milenarias que lo divino había organizado meticulosamente como los estándares adecuados para la existencia humana. Desprovisto de su antigua herencia, toda la sociedad humana se está desmoronando a un ritmo sin precedentes. Mientras tanto, los agentes terrenales del espectro han explotado este caos social para impulsar sus nefastas agendas, enmascarándolo como liberación y progreso. En los últimos 200 años o más, la influencia del espectro ha superado el laberinto de los asuntos sociales y el desarrollo histórico. Su influencia demoníaca adopta una miríada de formas aparentemente contradictorias, desde la brutalidad manifiesta del gobierno comunista que se encuentra en el este, hasta la subversión gradual de la política, la cultura y la sociedad dominantes en la cultura occidental. La corrupción del pensamiento humano. En el mundo de hoy, los criterios para discernir el bien del mal se han invertido. La justicia es lanzada como maldad y el vicio como compasión. Los conceptos siniestros se disfrazan de ciencia y la lógica de gángster se enmascara como justicia social. La corrección política se usa para imponer el control del pensamiento y la noción de neutralidad de valor. Se usa para hacer que las personas sean insensibles a las atrocidades brutales. El hombre fue creado por lo divino y los fieles reciben protección divina. El principal objetivo del espectro, por lo tanto, es cortar la conexión entre el hombre y lo divino. El himno socialista de Internationale afirma que nunca ha habido ningún creador. En la década de 1850, el filósofo materialista alemán Ludwig Feuerbach dijo que Dios era simplemente una proyección de la naturaleza interna del hombre. Pero la moral, la cultura, la sociedad, la razón tradicionales de la humanidad provienen de lo divino. En las corrientes tumultuosas de la historia, la fe espiritual puede describirse como una fuerte línea de anclaje que evita que la humanidad se pierda en las olas. El ateísmo atrae a los arrogantes a jugar a ser Dios e intentar controlar el destino de los demás y la sociedad. Los líderes de los movimientos comunistas son propensos a la autoidentificación. El filósofo británico Edmund Burke, reflexionando sobre el derramamiento de sangre de la Revolución Francesa, dijo, abro comillas, cuando los hombres juegan a ser Dios, en la actualidad se comportan como demonios, cierro comillas.
Un concepto estrechamente relacionado con el ateísmo es el materialismo, que niega la existencia del alma. El materialismo echó raíces durante la Revolución Industrial, cuando el rápido progreso de la ciencia, la tecnología y la producción impulsó un culto al empirismo y al ateísmo. La gente perdió la fe en los milagros divinos y rechazó los mandamientos divinos. El concepto de materialismo dialéctico es el principio central del marxismo y otras ideologías radicales. En la historia reciente, la teoría fue articulada por primera vez por el filósofo alemán Georg Hegel como un concepto general de principios para el pensamiento lógico. El marxismo luego absorbió aspectos selectos del trabajo de Hegel, mientras exageraba la naturaleza del conflicto dialéctico. En manos de este espectro, el materialismo y el ateísmo sirven como armas demoníacas utilizadas para derrocar la fe espiritual del hombre, socavar la moralidad humana y destruir la cultura tradicional. El materialismo y el ateísmo han establecido la base para una gran cantidad de pretensiones intelectuales deformadas. La corrupción, por ejemplo, de la filosofía ha ido de la mano con la corrupción de la ciencia. Un culto a la racionalidad científica ha reemplazado la razón normal con un tipo de religión secular utilizada para reprimir la fe y negar la moralidad, reforzando la cosmovisión atea. La comunidad científica contemporánea descarta todos los fenómenos que no puede explicar o verificar mediante sus métodos como superstición y pseudociencia, o los ignora por completo. Con el objetivo de dominar el pensamiento académico y el sistema educativo, inunda esos campos con teorías ateas como el darwinismo. La teoría defectuosa de la evolución de Darwin ha sido ampliamente adoptada como un instrumento para distanciar al hombre de lo divino. Igual al hombre con las bestias, socavando tanto su autoestima como su reverencia por la creación divina. En el siglo XX, la teoría se hizo cargo de las esferas de la investigación y la educación. Hoy, quienes creen en el creacionismo son ridiculizados. Además de su impacto en las ciencias naturales, el ateísmo y el materialismo generaron muchas más tendencias filosóficas e ideológicas arraigadas en el concepto de la lucha. La teoría de la evolución ahora no solo domina el estudio de la biología, sino que también domina las ciencias sociales. De la teoría original de Darwin surgió la filosofía perniciosa del darwinismo social, con sus conceptos de selección natural y supervivencia del más apto, reduciendo la comunidad de naciones a una simple jungla de lucha bárbara. La filosofía demoníaca de la lucha también ha invadido el campo del lenguaje. Las definiciones y los matices de las palabras se han torcido para ajustarse al pensamiento ateo y materialista. En la novela distópica del escritor británico George Orwell, 1984, Newspeak es un lenguaje artificial creado para reforzar el control del partido sobre la gente. En muchos sentidos, las visiones de Orwell se han convertido en realidad. La libertad se ha torcido para significar un estado sin restricciones morales, legales o tradicionales. Principios tales como todos los hombres son creados iguales y todos los hombres son iguales ante la ley han sido distorsionados para significar el igualitarismo absoluto. La tolerancia se ha desviado para significar la aceptación de todo tipo de pensamiento y conducta deformados. El pensamiento racional se ha convertido en una herramienta de la ciencia empírica de la mente estrecha. En la búsqueda de la igualdad de resultados, la justicia se ha convertido en justicia social. El objetivo del comunismo no es resolver los problemas, sino, como dijo una vez el líder republicano chino Chiang Kai-shek, expandir las contradicciones globales en la mayor medida posible y hacer que la lucha humana continúe por siempre. Esto se ha observado una y otra vez a lo largo de la historia moderna. El comunismo incita al odio entre la gente, crea y aumenta los conflictos y finalmente toma el poder mediante una revolución violenta o un subterfugio. En todos los casos, la liberación prometida por los revolucionarios resulta en lavado de cerebro, asesinatos y tiranía. La subversión de la cultura tradicional. La cultura ortodoxa de la humanidad fue impartida por lo divino. Además de mantener el funcionamiento normal de la sociedad humana, el papel más importante de la cultura divinamente inspirada es proporcionar un medio para que la humanidad entienda la ley divina enseñada en la época final y se salve de la eliminación. La cultura divinamente inspirada proporciona una fuerte protección moral contra el mal. El espectro del comunismo tiene como objetivo destruir la cultura humana, volviendo a las personas contra sus propias tradiciones.
La difusión del ateísmo y el materialismo debilitó las raíces religiosas de la civilización, dando lugar a nuevos movimientos ideológicos basados en la lucha. En la sociedad secular, los representantes del espectro minaron la educación tradicional, crearon el arte moderno degenerado, promovieron la promiscuidad sexual y la pornografía y popularizaron el uso de las drogas. Lo pecaminoso y repugnante ahora es glorificado como liberador y expresivo. Durante miles de años, la educación tradicional desempeñó un papel clave en el desarrollo y la transmisión de esta exquisita cultura de la humanidad. Los estudiantes aprendieron a trabajar diligentemente para dominar las habilidades profesionales, artísticas o académicas y a ser buenas personas y ciudadanos. Los países occidentales comenzaron a establecer una educación pública gratuita en el siglo XIX. A principios del siglo XX, el pensamiento ateo y antitradicional había comenzado a filtrarse gradualmente en los planes de estudio, facilitado por expertos pedagógicos de izquierda que se habían infiltrado en la academia y dominaban la política educativa. La teoría de la evolución se convirtió en un aprendizaje obligatorio, mientras que la corrección política se convirtió en la norma de los estudios sociales. Los libros de texto se llenaron gradualmente de ateísmo, materialismo y lucha de clases. La cultura tradicional, ejemplificada por los grandes clásicos literarios, estaba en desacuerdo con la corriente ideológica del maligno. Por lo tanto, los clásicos fueron gradualmente marginados o reinterpretados de acuerdo con la teoría social moderna. La creatividad y la curiosidad de los estudiantes ahora se desperdician en la búsqueda de causas sin sentido, mientras permanecen sin ser vistos en los fundamentos del trabajo y la vida. Los estándares de matemáticas y alfabetización han caído. Las largas horas escolares separan a los niños de sus padres y familias, asegurando una exposición continua al sistema educativo degenerado. Bajo el lema de pensamiento independiente, los estudiantes son educados para ser antitradición, antiautoridad y se los alienta a despreciar la sociedad y a sus mayores. Se alimentan de narrativas izquierdistas sobre historia y estudios sociales y están inmersos en entretenimiento vulgar. En los países gobernados por regímenes comunistas, los niños son adoctrinados activamente en los estudios políticos marxistas desde el momento en que ingresan al preescolar o al jardín de infantes. La cultura tradicional y la fe son completamente reemplazadas por una cultura atea comunista de odio y lucha. Al crecer con un aluvión constante de lavado de cerebro ideológico, los niños criados en países comunistas aprenden a pensar usando la misma lógica retorcida que el Partido Comunista. Las tendencias excéntricas y desviadas llenan la cultura del consumo de hoy. Mientras que los oficios antiguos han desaparecido, se han perdido los estándares tradicionales de mano de obra y ética empresarial. Alejados de su cultura tradicional y sus formas de vida, la gente se aleja más de lo divino. La sociedad de hoy adora la libertad sexual y la perversión. Los jóvenes son adictos a los videojuegos, las redes sociales y la pornografía. El arte también ha sido objeto de un ataque implacable. Directamente las artes tradicionales vieron en lo divino y aparecieron por primera vez en los templos, iglesias y otros lugares de culto. El verdadero arte presenta veracidad, amabilidad, belleza y honor, ayudando así a la humanidad a mantener una cultura moral ortodoxa. La basura ahora ocupa los pasillos del arte. Las pinturas oscuras y siniestras representan cosas del inframundo. El impresionismo, el surrealismo y otros estilos grotescos han reemplazado las exquisitas obras de la antigüedad y el Renacimiento. En la literatura, los clásicos antiguos que encarnaban la sabiduría de las civilizaciones enteras han sido expulsados a favor de la escritura moderna, superficial y enrevesada. La música, una vez compuesta e interpretada con asombro de la gloria divina, hoy está dominada por la obscenidad y el ruido. La cultura pop está llena de temas demoníacos que celebran la violencia y las drogas. Las celebridades, con cientos de millones de fanáticos, promueven estilos de vida degenerados e inmorales. Lo sublime, noble y puro son ridiculizados, mientras que lo vulgar y lo desvergonzado, alabado. El comunismo en Oriente y Occidente. El comunismo se caracteriza por la filosofía atea de lucha y deriva su organización política e ideológica de las pandillas y cultos. En Oriente, el comunismo está representado por regímenes totalitarios y líderes despiadados como Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin y sus seguidores. La situación en Occidente es más compleja, ya que las élites poderosas en campos como el gobierno, los negocios, la academia y la religión planean socavar la sociedad.
Las religiones que una vez fueron rectas se han infundido con la religión secular del socialismo, ya sea debido al control político de los regímenes comunistas o las interpretaciones equivocadas de clérigos infieles. Las enseñanzas tradicionales y las sagradas escrituras han sido alteradas. La teología de la liberación ha infundido una fe, por lo demás recta, con la ideología marxista y la lucha de clases, y la perversión moral se ha extendido entre los sacerdotes. En consecuencia, muchos creyentes han perdido la esperanza en la Iglesia y han abandonado la fe en la salvación divina. Junto con la religión y la nación, la familia se encuentra entre los pilares divinos de la civilización humana. Es un bastión importante de la moral y la tradición y sirve como un conducto para que la cultura pase de una generación a otra. Los movimientos de izquierda en todo el mundo promueven el feminismo, la liberación sexual y la homosexualidad, socavando la estructura familiar tradicional. Estas tendencias ideológicas legitiman y fomentan la promiscuidad, el adulterio, el divorcio casual y el aborto, rompiendo así las relaciones saludables y los estándares básicos para la existencia humana. Destruir la familia es un factor clave de cómo el maligno está destruyendo a la humanidad. El totalitarismo en el este. Rusia fue debilitada por sus derrotas en la Primera Guerra Mundial, obligando al zar a abdicar. Aprovechando el caos político, los revolucionarios comunistas lanzaron la Revolución de Octubre de 1917 para derrocar al gobierno constitucional. Después de una devastadora guerra civil, los comunistas fundaron el primer régimen socialista del mundo, la Unión Soviética, y utilizaron sus vastos recursos para exportar la revolución al extranjero a través de la Internacional Comunista. El Partido Comunista Chino, el PCCH, fue creado en 1921 con respaldo directo soviético. Durante las siguientes décadas, los comunistas emprendieron una rebelión violenta y traicionera contra la República de China. El Partido Comunista de China se benefició enormemente de la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial y continuó luchando contra el gobernante Partido Nacionalista durante y después de la guerra. En 1949, los comunistas se apoderaron de toda China continental, estableciendo una república popular totalitaria. Tanto los partidarios comunistas soviéticos como los chinos asesinaron despiadadamente a decenas de millones de sus propios pueblos en tiempos de paz. Para hacer cumplir su ideología marxista maliciosa, el Partido Comunista de China lanzó la revolución cultural sin precedentes, declarando la guerra a los 5.000 años de cultura tradicional y exquisita civilización de la antigua China. A partir de la década de 1980, el partido introdujo reformas económicas para evitar su propio colapso, manteniendo la esfera política bajo su estricto control totalitario. Hasta el día de hoy, el partido mantiene un fuerte control sobre el poder a través de campañas de represión, como la represión del movimiento democrático y la persecución a Falun Gong. Infiltración en el oeste. La Corte Imperial de China, el derecho divino occidental de los reyes y el sistema estadounidense de controles y equilibrios son formas de gobierno establecidas por lo divino para los humanos de acuerdo con sus culturas y entornos únicos. Aunque las revoluciones comunistas no han logrado tomar el poder en los países occidentales, el espectro del comunismo ha establecido un control encubierto sobre el mundo libre a través de la subversión y la infiltración. Sin una revolución violenta, los países occidentales han abandonado los métodos rectos de arte de gobierno y han adoptado ampliamente diversas características de sistema comunista, como impuestos pesados, estados de bienestar hinchados, burocracias excesivas y egoístas y la corrección política, aparte de la corrupción. La ley, originalmente fundada en la moral religiosa y en el mandamiento divino, ha sido alterada para acomodar las interpretaciones desviadas de la ética y la libertad. En los países comunistas del este, la ley existe para hacer las órdenes del régimen. En Occidente, la ley se interpreta a través de la ideología izquierdista y se modifica para desarraigar los conceptos morales del bien y del mal. Se aprueba legislación para mostrar indulgencia hacia delitos graves, fomentar estilos de vida sexuales adúlteros, socavar la familia y frenar los derechos de los ciudadanos respetuosos a través de una fuerte regulación. Tanto los gobiernos como los ciudadanos han sido arrastrados a una cultura de consumo excesivo avaro. Las élites financieras han eliminado la sabiduría tradicional que gobernaba la economía sostenible, reemplazando el patrón oro por una moneda fiduciaria fluctuante. Los bancos y el Estado alientan la acumulación de deudas sin fin, lo que lleva a crisis económicas permanentes y erosiona la soberanía nacional.
El espectro comunista ha utilizado la globalización como una herramienta para romper gradualmente la soberanía de las naciones individuales a través de organizaciones como la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. Consideradas como soluciones utópicas a conflictos y disputas internacionales, estas autoridades globales en realidad han venido a servir a las agendas nefastas. Las Naciones Unidas, a pesar de recibir la mayor parte de su financiamiento de las democracias occidentales, han estado bajo el dominio de regímenes comunistas como la República Popular de China. Las organizaciones internacionales se utilizan para difundir la ideología izquierdista y socavar los legítimos intereses nacionales. El objetivo final es poner al mundo entero bajo un régimen totalitario con controles estrictos sobre política, ideología y población. Las agendas izquierdistas y otras perniciosas han podido adquirir tanta influencia dominante en los países occidentales, en gran parte gracias a la ayuda de los medios de comunicación. En los países administrados por regímenes comunistas, todos los medios están sujetos a la censura estatal si no están directamente controlados por el Partido Comunista. En otros lugares, los medios de comunicación se han visto sometidos al sesgo financiero y parcial. Los informes honestos y el discurso están enterrados por una avalancha de sensacionalismo, señalización de virtudes políticas y noticias falsas. El colapso de la sociedad. Para derrocar a la sociedad humana tradicional, el espectro ha impulsado los movimientos sociales, la inmigración masiva y otros trastornos a escala mundial. Este asombroso proceso ha estado en marcha durante varios siglos. Guerra y revolución. Tomar el poder político es uno de los pasos claves en el plan del comunismo para destruir la humanidad. Karl Marx, al resumir las lecciones aprendidas de la Comuna de París, escribió que la clase trabajadora debe derrocar el aparato gubernamental original y reemplazarlo con su propio Estado. El poder es siempre el tema central de la teoría política marxista. La guerra es una de las herramientas más efectivas del espectro para romper el viejo orden internacional, destruir los bastiones de la tradición y acelerar el desarrollo de la ideología comunista. Muchas guerras se libraron bajo influencia del maligno. La Primera Guerra Mundial provocó el colapso de varios imperios europeos, principalmente la Rusia zarista. Esto allanó el camino para la revolución bolchevique. La Segunda Guerra Mundial proporcionó las condiciones para que el Partido Comunista Chino tomara el poder y para que la Unión Soviética invadiera Europa del Este, estableciendo así el campo socialista de la posguerra. La guerra también creó el desorden de la descolonización que los regímenes comunistas soviético y chino explotaron para apoyar el movimiento comunista mundial. Los movimientos de liberación nacional llevaron a muchos países del Asia, África y América Latina al socialismo autoritario. La instigación de la revolución se puede dividir en los siguientes pasos. Número 1. Fomentar el odio y la discordia entre la gente. Número 2. Engañar al público con mentiras y establecer un frente unido revolucionario. Número 3. Derrota a las fuerzas de resistencia una a la vez. Número 4. Usa la violencia para crear una atmósfera de terror y de caos. 5. Lanzar un golpe para tomar el poder. 6. Suprime a los reaccionarios. 7. Construye y mantén un nuevo orden usando el terror de la revolución. Los países comunistas intentaron lanzar una revolución mundial a través de la Internacional Comunista, exportando activismo revolucionario y creando disturbios apoyando a izquierdas locales en estados no comunistas. El comunismo explota las divisiones entre las personas y canaliza la ira de los individuos hacia el odio colectivo. Las revoluciones comunistas tienen éxito a través de actos de terror y los regímenes comunistas implementan políticas de terrorismo de Estado. La mayoría de los movimientos terroristas se inspiran en el modelo organizativo leninista y los comunistas soviéticos y chinos apoyaron a los grupos terroristas como una especie de fuerza de tarea contra el mundo libre. La irracionalidad con que los terroristas toman como rehenes y matan a personas inocentes crea una atmósfera de impotencia. Expuestas a la violencia sin sentido, las personas se vuelven más antisociales, deprimidas, paranoicas y cínicas. Todo esto daña el orden público y fragmenta la sociedad, ayudando a crear las condiciones necesarias para que el comunismo tome el poder. Crisis económicas y sociales. En todo el mundo, los movimientos socialistas y comunistas se han aprovechado de los disturbios económicos para situarse en posiciones de influencia, con el objetivo final de derrocar el orden social existente.
Las crisis económicas pueden crearse y utilizarse como un medio para alentar la revolución o lanzar a los movimientos socialistas como salvadores. Cuando los políticos en los países democráticos se encuentran desesperados por encontrar soluciones, hacen negocios faustianos, dirigiendo gradualmente a sus países hacia un gran gobierno y el socialismo de altos impuestos. Como Saúl Alinsky escribió en Reglas para Radicales, la verdadera acción está en la reacción del enemigo. La Gran Depresión de la época de 1930 fue la coyuntura clave en la que Europa y Estados Unidos se embarcaron en el camino hacia el gran gobierno y el intervencionismo generalizado. La crisis financiera del 2008 continuó inclinando la balanza a favor de la expansión de las políticas izquierdistas. Con el auge de la industrialización y la globalización llegó la migración masiva, primero del campo a las ciudades, luego a través de las fronteras y los continentes. La gente se ha mudado de un lugar a otro desde la antigüedad. Sin embargo, los rápidos movimientos de población nacionales e internacionales vistos en los tiempos modernos son el resultado de la manipulación del espectro. La migración masiva disuelve la identidad nacional, las fronteras, la soberanía, las tradiciones culturales y la cohesión social. A medida que las masas de personas se eliminan de sus identidades tradicionales, se absorben más fácilmente la deriva de la modernidad. Es difícil para los inmigrantes que viven en un entorno desconocido asegurar su sustento y mucho menos participar profundamente en los procesos políticos o tradicionales culturales de sus países de acogida. Los inmigrantes recién llegados se reclutan fácilmente como votos libres para partidos de izquierda y causas sociales. Mientras tanto, la inmigración crea condiciones maduras para provocar animosidades raciales y religiosas. El comunismo hace uso de las tendencias sociales para inflamar y agitar a las personas, intensificar los conflictos, movilizar movimientos para desestabilizar a la sociedad, aplastar a la oposición política, dominar el discurso y parecer tomar el terreno moral. Los ejemplos incluyen el movimiento contra la guerra y el ambientalismo que los comunistas secuestraron para sus propios fines. La estrategia del divide y vencerás. El espectro comunista maneja a las personas de acuerdo con sus diferentes características y motivaciones. Toma la vida de algunos mientras se aprovecha de la avaricia de otros. Puede poner en práctica el idealismo humano y la emoción, adoctrinando a los individuos para que sirvan como peones de la revolución y la rebelión. Eliminando la disidencia. Algunas personas son más sabias y más perceptivas que otras. Algunos están más cerca de lo divino y no son susceptibles al engaño del maligno. En países con experiencias históricas largas y ricas, es difícil lograr que la gente acepte el engaño. El espectro comunista no duda en liquidar físicamente a los miembros más exigentes de la sociedad que ven a través de su conspiración y son lo suficientemente valientes como para destacarse resistiéndose. Con este fin, organiza campañas políticas, persecuciones religiosas, juicios y asesinatos. En China, que cuenta con casi 5.000 años de civilización divinamente inspirada, el Partido Comunista de China solo pudo romper el orden cultural al lanzar una serie de campañas políticas que mataron a decenas de millones de personas. Prestó especial atención al asesinato de eruditos, la nobleza y los practicantes espirituales que sirvieron como guardianes de la cultura tradicional china. Las élites de todas las naciones e industrias han tomado una forma maligna a medida que el espectro juega con sus intereses y les otorgan poder de acuerdo con lo cerca que siguen su agenda. Para aquellos que buscan fama e influencia, el espectro les da una reputación y autoridad. Para los codiciosos, organiza ganancias. Infla los egos de los arrogantes y mantiene la dicha de los ignorantes. Los superdotados son seducidos por la ciencia, el materialismo y la libertad de expresión sin restricciones. Las personas con grandes ambiciones y buenas intenciones tienen sus ideales convertidos en autoglorificación, haciéndolos sentir en cálido resplandor de sus logros a convertirse en presidentes, primeros ministros, estudiosos de think tank, legisladores, administradores, grandes banqueros, profesores, expertos, Nobel galardonados y similares con estatus social sobresaliente, influencia política y vastas fortunas. Una vez establecidas, estas grandes personalidades son cooptadas, cada una según sus circunstancias. Muchos de ellos se convierten en agentes ignorantes del espectro y, en palabras de Lenin, idiotas útiles. La ideología comunista manipula el conocimiento público empleando narrativas falsas,
engañando a las personas con su deformado sistema educativo y controlando los medios de comunicación. Utiliza el sentido de la seguridad y los intereses superficiales de las personas para hacer que las personas solo se preocupen por sus intereses inmediatos. Entretenimiento vulgar, deportes competitivos, chismes sociales, inmediatez e indulgencia en deseos eróticos y carnales. Al mismo tiempo, los políticos atienden a los denominadores comunes más bajos para socavar la vigilancia y el juicio de los votantes y así capturar al electorado. En los países comunistas totalitarios, el pueblo nunca se le permite tener nada que ver con la política. En los países democráticos, los interesados en el bien público tienen su atención desviada a cuestiones triviales como los derechos transexuales, por ejemplo, haciéndose eco de la famosa estratagema de la antigua historia militar china, avanzar por una ruta oculta mientras se reparan las planchas al aire libre. Las noticias virales, las sensaciones sociales e incluso los ataques terroristas y las guerras se organizan como cobertura para el objetivo final del comunismo. El público se inculca con una conciencia moderna y se moviliza para dominar a la minoría de personas que obstinadamente mantienen la tradición. Los intelectuales imponen fuertes críticas a las culturas populares de todo el mundo, fomentando prejuicios de mente estrecha entre sus públicos poco exigentes. Se abusa de los conceptos de pensamiento crítico y creativo para enfrentar a los de la generación más joven contra la autoridad, evitando que absorban el conocimiento y la sabiduría de la cultura tradicional. En los países comunistas, después de que los portadores de la cultura tradicional fueron sacrificados, la mayor parte de la población fue adoctrinada para participar en la revolución. Después de que el Partido Comunista Chino tomó el poder, tomó 2 décadas y media para alimentar a una generación de cachorros de lobo, un término chino para aquellos que crecieron bajo el comunismo y fueron adoctrinados para odiar y matar a los enemigos de clase. Fueron alentados a luchar, aplastar, robar, quemar indiscriminadamente. Durante la Revolución Cultural, los adolescentes mataron a golpes a sus maestros. Hoy en día los trolls de Internet, conocidos como el ejército de 50 centavos, trabajan activamente en diferentes redes sociales en China. Constantemente escriben sobre golpes y asesinatos con publicaciones típicas que leen "recupere las islas Diaoyu", incluso si China se desperdicia. Y preferiríamos que China esté salpicada de tumbas que no exterminemos a los últimos japoneses. Su sentimiento asesino es cultivado activamente por el partido. En Occidente, los partidos comunistas se enorgullecen de la experiencia de la Revolución Francesa y la Comuna de París. Cada revolución e insurrección ha sido introducida por multitudes que no tenían escrúpulos, ni vergüenza, ni compasión. Hoy, la generación anterior está siendo marginada y eliminada de la sociedad a un ritmo acelerado. A medida que los jóvenes están dotados de más derechos, poder político y privilegios, los ancianos pierden sus posiciones de autoridad y prestigio, acelerando la ruptura de la humanidad con la tradición. La literatura contemporánea, las artes y la cultura popular están orientadas hacia los gustos y valores de los jóvenes, que están bajo presión para perseguir tendencias de moda que cambian sin cesar, para que no sean marginados por sus pares. El rápido progreso científico y tecnológico hace que las personas mayores no puedan mantenerse al día y adaptarse a los cambios sociales masivos que se producen como resultado. La transformación de las esferas urbanas y rurales combinadas con la migración masiva trabajan juntas para alienar a los ancianos y alejarlos del presente. El tormento y la impotencia de su soledad se ven exacerbados por la realidad de la vida moderna, donde los jóvenes están en constante estado de competencia y tienen poco tiempo libre para sus padres y mayores. En la sociedad humana tradicional, las personas se ayudan mutuamente. Cuando hay conflictos, tienen religión, moral, leyes y costumbres populares para facilitar la resolución y la cooperación. Una sociedad tan orgánica no puede colapsar en un corto periodo de tiempo. Primero debe dividirse en unidades atomizadas, disolviendo la dependencia tradicional entre los individuos y alejándolos los unos de los otros. Prácticamente todos los estándares imaginables se han utilizado para dividir a la sociedad en grupos opuestos e instigar el odio y la lucha entre ellos. La clase, el sexo, la raza, el origen étnico y la denominación religiosa pueden servir como bases para la división. El comunismo y otras ideologías influenciadas por el espectro magnifican la animosidad entre la burguesía y el proletariado. Los gobernantes y los gobernados
progresistas y regresivos, liberales y conservadores, todo mientras el gobierno expande sus poderes para construir un Estado totalitario imparable. El engaño y la defensa. El espectro comunista se ha ocultado bien. Es difícil comprender la escala de su engaño, que creó a través de una amplia gama de estratagemas que abarcan el espectro de lo oculto a lo abierto. Los esquemas más malignos del espectro se llevan a cabo a plena luz del día, donde se presentan como razonables y legales. Son tan penetrantes que es difícil exponer estos esquemas por lo que son. A veces se revelan ciertos aspectos de la agenda del espectro solo para desviar la atención y el escrutinio de una conspiración mucho mayor. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, el mundo se dividió entre dos campos militares y políticos. Sin embargo, si bien sus sistemas sociales parecían ser diametralmente opuestos, el mismo proceso demoníaco estaba teniendo lugar en ambos lados en diferentes formas. Muchos comunistas, socialistas, fabianistas, liberales y progresistas revisionistas del estilo occidental rechazaron públicamente los modelos soviéticos y chinos, pero sus esfuerzos llevaron a la sociedad por un camino hacia una estructura social no diferente de la Unión Soviética y China. En términos simples, el espectro comunista utilizó el Oriente totalitario como un desvío para la infiltración activa de Occidente. Los que se atreven a exponer el esquema del espectro son etiquetados como teóricos de la conspiración, extremistas, extrema derecha, alt-right, sexistas, racistas, belicistas, fanáticos, nazifascistas y otros términos de abuso que pretenden aislarlos y marginalizarlos de la academia y de la sociedad en general. Reducidas a objetos de ridículo y miedo, sus ideas no ganan audiencia y no ejercen influencia. Las personas están simultáneamente condicionadas a oponerse y odiar ciertas etnias, grupos e individuos, alejando así la atención del mal fundamental, que es el espectro comunista. Es imposible que toda la humanidad se deje engañar por el engaño del espectro. Pero el comunismo en sus innumerables formas ha ganado influencia sobre la mayoría de las personas y sus líderes en todo el mundo. No es exagerado decir que el espectro del comunismo está gobernando nuestro mundo. A la luz de las estrategias generales descritas anteriormente, los siguientes capítulos de este libro examinan en detalle cómo surgió el gobierno del espectro comunista y qué debe hacer la humanidad para evitar la destrucción final en manos del espectro. Bueno, queridos amigos, les voy a dejar el enlace para que vean este capítulo en el sitio oficial de epochtimes.com. Este podcast, muchos de los episodios, algunos, no todos, pero muchos, los hemos basado en este fantástico libro que se llama Cómo el espectro del comunismo está dominando nuestro mundo, y fue desarrollado por el equipo editorial de 9 comentarios sobre el Partido Comunista. Creo que está todo bastante claro. De más está decirles que uno muchas veces presenta información, no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que aparece ahí, pero creo que esta información es muy, muy valiosa. Está escrita, está elaborada por alguien que se nota que tiene una conexión muy profunda con la sabiduría ancestral, con la ancestralidad, con entender el rol no solamente que está viviendo el mundo moderno, sino que cómo además está siendo desplazado este mundo antiguo y que es el portador de las tradiciones, es el portador de la sabiduría. Muy interesante me ha parecido descubrir en este capítulo del libro que les acabo de leer el hecho de que se expone claramente cómo se pretende romper justamente la conexión con la tradición, y explica muy bien también por qué en ninguna de las cosas nuevas que estamos viendo, sea literatura, sea la televisión, la cultura, el arte, etcétera, no existe ningún dejo de sabiduría, de algo que tú digas, wow, esto es realmente una revelación de la sabiduría. No existen tampoco esos nexos hacia las sabidurías antiguas en ningún tipo de literatura que estamos viendo ahora. De la gran mayoría, evidentemente uno nunca puede generalizar, pero todo lo que se está promoviendo es literalmente basura. Es consumo fácil, rápido, digerible para gente tremendamente ignorante, con una cultura tremendamente escasa además. Entonces,
una sociedad es evidente que no puede sobrevivir si sigue de esta manera, con ese tipo de referentes culturales como los que tenemos el día de hoy. Eso es una cosa absolutamente clave para poder entender. Y es cosa de estudiar las otras civilizaciones, las grandes civilizaciones que sí, justamente se apegaron a los sabios, le dieron un puesto, un lugar a la sabiduría dentro de su propia sociedad, dentro de sus propias estructuras de poder. Bueno, vemos cómo esas sociedades todas se desarrollaron. Y el día de hoy aquí justamente está pasando absolutamente todo lo contrario. Vemos como progresivamente hay un plan articulado, estrategias que a estas alturas solamente los ciegos no pueden ver, o aquellos que también las ven pero que se identifican con el mal y con hacer el mal y ponerle el yugo a la humanidad y a sus hermanos, que también tienen todo el derecho de vivir aquí y tienen todo el derecho de tener una vida para ellos y sus hijos. Estos seres malignos que pretenden conducir a los demás, amparados en este no respeto por absolutamente nada, que viene muy arraigado en todo este tipo de doctrinas, como por ejemplo el socialismo, donde no existe realmente un temor ni un respeto por lo divino. Creo que esa es la base fundamental de todo esto. Quien no entiende el panorama en ese sentido, creo que se pierde una parte importante para poder conocer realmente la verdad y la profundidad de lo que realmente está pasando. Yo lo dije en un programa anterior, nosotros estamos llegando a una dimensión donde evidentemente para poder seguir profundizando esto y para poder seguir entendiendo lo que está pasando, solamente llegamos a una conclusión, solamente hay una conclusión lógica. Y la lógica también nos acerca a entender que existe un creador. Esto es una batalla literalmente entre el bien y el mal. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Compartan esta importante información de este podcast que ha sido tan exitoso aquí en Contracultura. Hoy en la noche, en un rato más, va el programa que vamos a hacer con Sandra Valencia. Vamos a salir en vivo de Sandra Valencia de Informativo G24 y vamos a hacer el programa ayer. Yo estaba haciendo unas pruebas, así que quedó colgada ahí una imagen como si el programa iba a salir en un rato más, pero eran solamente unas pruebas que estaba haciendo y bueno, el programa sale hoy día. Así que después de que vean este programa, quédense, regresen al canal por si no les llegan las notificaciones y lo van a ver en un rato más, un par de horas más, en el mismo fecha de publicación de este video, en la misma fecha, el mismo día, a eso me refiero. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like, y si te gusta el trabajo que estamos haciendo aquí en el canal y si quieres ser parte de esto y quieres hacer algo concreto también, bueno, una excelente manera que tienes también es poder apoyar al canal. Abajo vas a encontrar todos los enlaces para hacer eso si es que quieres, por supuesto, y si es que puedes. Y si no, no hay ningún problema, comparte los videos, dale like y bueno, nos vemos en un próximo episodio aquí del podcast de Contracultura. Hasta la próxima.